Para vosotros, ¿quién toma las grandes decisiones políticas, económicas del pueblo, los políticos, las macrocorporaciones? ¿Quién mueve los hilos? ¿Los que se ven en la televisión? No, eso, no en esta televisión. Eso está claro. Una vez leí un politólogo que decía: el que tiene el poder no es el que está sentado en el sillón, sino el que puede hablarle al oído, ¿no? Y recuerdo que una anécdota que siempre cuento también de Roosevelt, que tenía una entrevista con dos sindicalistas y estaban tratando de convencerlo de que tomara unas decisiones y tal. No lo veía, decía: no, yo no estoy de acuerdo, eso no puede ser, no. A las 2 horas ya de conversación los sindicalistas le convencen y dice Roosevelt: oye, pues es verdad, lleváis razón, me habéis convencido, lleváis razón, esto es lo que hay que hacer. Ahora, iros a la calle y obligadme a hacerlo, porque el que está allí no lo puede hacer, es fuera. También recuerdo lo que le contestó un día Frei Beto, el cura que era asesor y fue ministro de Lula en Brasil, y le dijeron, dice: hombre, Beto, ¿y cómo es que cuando llegaron al poder hicieron unas políticas tan conservadoras? Y dice: ¿cómo? Nosotros, usted está confundido, nosotros llegamos al gobierno, no al poder, porque está en otro sitio, está en otro sitio. Pero claro, también hay que ser con eso cuidadoso, porque ¿dónde está el poder? El poder está en las personas. Lo que pasa es que hay personas que lo utilizan de una manera mucho más efectiva, porque a veces se dice el poder del dinero. No. El dinero, da dinero a las personas, que en todo caso tienen el dinero, pero somos las personas las que tenemos el poder. Y además, durante muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, lo que se ha podido comprobar es que personas que se han levantado y han dicho hasta aquí hemos llegado, han conseguido frenarle los pies a los más poderosos. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día lo que ocurre es que se han creado una serie de instituciones que aparentan ser las instituciones del poder, pero que de ninguna manera son las instituciones que tienen el poder. Son personas que han concentrado mucha capacidad de decisión, que han esclavizado. Luego, si vamos a hablar después de la deuda, pues claro, si hay un grupo social que tiene la capacidad de crear dinero de la nada, pues entonces es que ha sido capaz de tomar para sí un poder, ¿no? Pero claro, el poder es que viene de la inteligencia, el conocimiento. Si no conoces, si no te preocupas, pues no vas a tener nunca poder, porque no vas a saber ni siquiera cuándo te conviene usar el poder que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que, en definitiva, tienen el poder, pues, grupos muy concretos, ¿no? O sea, la banca... El poder político, poder económico, poder de las grandes decisiones, eso, no el poder personal, ¿no? No, pero eso, ese poder, o sea, es que la señora Botín, claro, descuelga el teléfono y eso es el poder. Eso es el poder. Pero yo me niego mucho a pensar que el poder sea como una cosa neutra. O sea, el poder es la capacidad de hacer, de decidir, de disponer. Y eso lo tenemos las personas. Y yo creo que hay que explicarle a la gente que tienen el poder. El problema es que no lo usan o no lo usamos, ¿no? O lo usamos mal. Y los otros lo utilizan inteligentísimamente. Inteligentísimamente. Y tienen nombres. O sea, el mercado de derivados financieros, que mueve 700 billones de dólares al año, millones de millones, pues salió un reportaje en el New York Times
y lo controlan 11 personas, todos los terceros miércoles, quiero recordar, de cada mes. O sea que eso tiene al final nombres y apellidos. Los directores de bancos, lo sabemos perfectamente, pues se reúnen y toman decisiones y tienen su agenda, la trilateral funciona, los grupos de poder, o sea, y deciden, ¿no? Y luego, pues ahí lo estamos viendo, o sea, hay medios de comunicación, la agenda de los medios, no, eso no es el resultado de... No, es que hay que coger un papel y se dice, a ver, a las 10 de la noche que se va a emitir. No, a mí me pasó una cosa muy curiosa, es una anécdota, ¿no? Yo hice en los años 80 mi tesis doctoral, era cuando estaban pasando todas estas cosas, y la hice sobre economía de la comunicación. Entonces, colateralmente tenía que estudiar, tenía que ver temas de televisión y tal, ¿no? Y un día que fui a Televisión Española, pues hablé allí con un señor que me habían dicho que hablar y tal, un tipo que sabía mucho de televisión, y estaba en un despacho sin nada. Y me dice, se tiró un rato y digo, no quiero molestarle. Y dice, no, si yo no tengo nada que hacer, si aquí me tienen ahora, porque ahora la orden es que solamente se hagan concursos. Y yo, como no hago concursos, entonces, claro, yo me chocó, ¿no? Y es de estas cosas que tú las tienes ahí en stand-by, ¿no? Y al cabo de los años, cuando yo estudié neoliberalismo, aquella etapa, dije, oye, alguien había tomado la decisión de que en aquella época, es que cuando Thatcher y compañía, la televisión hicieran que la programación televisiva primaran los concursos, que en realidad es ese afán de que yo gane, yo sea el que triunfe, que formaba parte de ese cambio del alma. O sea que hay una programación perfectamente organizada, ¿no? Sí, sí. Hay un texto que no tiene nada que ver aparentemente con economía y que puede salir un poquito fuera de contexto, ¿no?, en esta mesa, pero no me resisto a traerlo a colación. El libro se llama, tiene ediciones modernas, el libro se llama, depende de a quién se le atribuya, mejor dicho, depende de la época en la que se entienda escrito el texto, por un tal Juan el Templario, en cuyo caso el libro se considera que está escrito en el siglo XIII, o Juan el Ermitaño, en cuyo caso se considera que está escrito en el siglo XVII. En cualquier caso da igual, bueno, hay 4 siglos de diferencia, pero para lo que voy a comentar ahora da igual, porque cuando ese libro cayó en mis manos y empecé a leerlo, es un libro corto, no es extenso, está en internet, es libre, y en la primera parte son profecías, vamos a llamarle negativas, y en la segunda parte profecías, vamos a llamarle positivas. Todas las que están en negativo siempre comienzan por lo mismo, en el año 1000 del año 1000. Profecía de Juan de Jerusalén. Juan, el ermitaño o el templario. Sí, en el año 1000 del año 1000, y ahí vienen las negativas. Y las positivas es cuando esté plenamente configurado el año 1000, que siga el año 1000, y ahí vienen las positivas. Es decir, como viniendo a decir, en torno al año 2000 pasa esto, pero cuando ya el siglo XXI, para entendernos, haya avanzado, empezarán a pasar estas otras cosas. Sí. Pues bien, yendo a la primera parte y a las profecías, entre comillas, negativas, cuando empecé a leerlo, los textos de profecía a mí personalmente tienen poca credibilidad. Pero empecé a percibir que ese libro tiene una singularidad, y es que la persona que lo escribe está poniendo de manifiesto cosas que es muy difícil de inventar. Incluso con la mejor fe a veces uno entiende que está canalizando profecía cuando está la mente jugándole una mala pasada y se está inventando. Pero claro, tú inventas en el mundo que tú conoces, en los que son los paradigmas, las pautas de comportamiento que a ti te pueden servir para imaginar después cosas. No te puedes sacar de la chistera algo que no existe. Bien, este libro está lleno de eso, y en particular hay un apartado donde habla de los poderosos en el año 1000, que sigue el año 1000, y dice que serán anónimos y vivirán en sus bosques escondidos. Y a mí eso de verdad me llamó mucho la atención cuando lo leí. Entonces, ante la pregunta que tú planteabas, Enrique, de quién manda, yo diría que estos, precisamente, estos poderosos, que son anónimos, entendiendo por anónimos no es que no sepamos algunos nombres, que posiblemente muchos ni sepamos los nombres, sino que no tienen ningún deseo de estar sentado en el sillón, no tienen ninguna necesidad de aparecer en la televisión, porque son de verdad los que mandan, y esa especie de apariencia no la necesitan, ¿no? Esos anónimos que están escondidos en sus bosques, precisamente los que toman decisiones. Y eso además es algo que, yendo a algo mucho más práctico, la gente ya se ha dado cuenta.
Y esto abre un panorama muy difícil de prever de lo que va a ocurrir con relación al sistema político y a las instituciones a lo largo de los próximos años y de los próximos lustros, no solamente en el ámbito español, sino, por ejemplo, en el ámbito europeo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ante una ciudadanía que ya sabe que en Moncloa no se toman las decisiones, que en el Parlamento no se toman las decisiones, que hay esas voces que hablan al oído, pero no es que la van al oído como sugerencia, hablan al oído con órdenes. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No me quiero extender más, volvemos a finales de agosto, septiembre del año 2011. ¿Quién fue esa voz que fue capaz de que la práctica totalidad del Parlamento, no todo el Parlamento, pero más del 90% del Parlamento tomara esas medidas de reforma de la Constitución con lo que fue al golpe de Estado? Esos son los que mandan, Enrique. Sí. Y después está el poder de cada uno, del que hablaremos seguro a lo largo de nuestras conversaciones. Los que llaman los mercados, por poner el nombre, hablan los mercados, mandan los mercados, ¿no? Los famosos mercados que siempre está bien echar la culpa. ¿Queréis comentar, por favor, y entramos en temas económicos ya? Si uno de los motivos de la gran crisis económica que padecemos, entendido en este aspecto, del sistema neoliberal, es el anteponer el capital a costa del trabajo, es decir, que lleva un incremento, hay una desviación muy clara de las rentas de capital, o sea, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Yo decía antes, ¿cómo se ve quiénes son los culpables, quiénes son los que manejan? Bueno, pues se verá todo al cabo del poco tiempo. ¿Quién se beneficia, no? ¿Queréis comentar, por favor, ese desvío tan descomunal, tan descarado, a golpe de boletín oficial del Estado, del trasiego de rentas del trabajo capital y esa... Sí, hay unas gráficas que se ve muy claro, ¿no? O sea, si ves a lo largo del siglo XX y hasta ahora la distribución de la renta entre el 1, el 10% más rico y el resto, se ve como el pico de mayor desigualdad está antes del año 29 y antes de 2007. O sea que cuando más desigualdad ha habido es cuando la economía ha estallado y ha tenido las crisis más grandes. El porqué es casi de cajón, ¿no? Y me gusta explicarlo para que la gente lo oiga muy fácilmente con palabras de Henry Ford, ¿no? Que decía en sus memorias cuando le hicieron una huelga a sus trabajadores y les subió un montón el sueldo. Y él cuenta y dice, entonces los demás industriales y tal me decían, pero hombre, ¿cómo vas a tener beneficios con esos sueldos? Y él le dijo, ¿y vosotros a quién le vais a vender las cosas que producís, ¿no? Claro, un capitalista genial se da cuenta de que lo que él decía, exactamente decía, los capitalistas del mundo somos insuficientes para comprar todo lo que estamos produciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que si quieres tener más beneficios, más retribución del capital y por lo tanto hay salarios más bajos, pues efectivamente no hay lo que los economistas llamamos demanda, y los mercados se vienen abajo. Y eso además es cíclico, hay que reactivar de nuevo y luego volverá a pasar lo mismo, ¿no? Lo bueno del asunto, bueno, lo bueno no, lo significativo es que efectivamente la mayor retribución del capital en contra del salario se produce, como tú bien has dicho, de una manera también teledirigida. Es decir, primero con el paro. O sea, el paro es lo que más favorece el aumento de la renta del capital, porque como decía Kalecki, un economista polaco muy interesante, en los años 30 del siglo pasado, claro, a los capitalistas les interesaría en realidad el pleno empleo, porque significaría que las máquinas de hacer billetes están a pleno rendimiento, pero decía él, entonces los trabajadores tendrían un poder político tan grande que no pondrían, decía él, en cuestión el orden jerárquico en la fábrica. Entonces crean artificialmente paro y de esa manera pueden imponer condiciones laborales más favorables. Y haciendo lo que han estado haciendo ahora, es decir, trabajo temporal, trabajo parcial, acabar con la más o menos seguridad en el trabajo, con la negociación colectiva, para que de esa manera aumente esa desigualdad. Ahora, el problema adicional es que eso en realidad había ocurrido siempre. La desigualdad entre el capital y el trabajo en una economía, digamos, capitalista, en donde los de arriba y los de abajo, por decirlo de una manera gráfica,
tienen un poder de negociación muy diferente, lógico, siempre ha sido lógico que tendiera hacia esa desigualdad. Y producía, pues sí, efectivamente, crisis. Pero la singularidad de ahora es que esa concentración tan extraordinaria de renta en los grupos más altos, que es difícil que la gente se dé cuenta hasta qué punto es extraordinaria. Fijaros que en Estados Unidos el 1% más rico se queda con el 93% de incremento de la renta. Es que es tan bárbaro que cuesta trabajo decirlo y creerlo. Se queda con el 93%, el 1%. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ese 1% que cada año se queda con el 93% del incremento de renta, ¿en qué lo gasta? O sea, es que ya ni más yates, ni más casas, ¿no? O sea, son ceros en cuentas corrientes que van, ¿dónde? A la especulación financiera, a un casino, que en realidad es nada. Y claro, eso genera un efecto adicional, porque significa que estamos viviendo en una economía absolutamente desbocada y que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Yo creo que sí. Recuerdo la cifra porque cuando daba clase de economía a esta parte de la asignatura de economía política, que era cuando estudiábamos el PIB, el Producto Interior Bruto, y analizábamos la distribución funcional del PIB. Entonces yo lo llamaba el partido de baloncesto, para que los alumnos se quedaran mejor con la idea, ¿eh? Tomando partido de baloncesto en el sentido de dos equipos, la renta del trabajo, la renta del capital. La distribución funcional del PIB tiene estos dos grandes elementos, la renta del trabajo, la renta del capital, y hay un tercer paquete, una especie de cajón desastre, que para no entretenernos lo saco de este análisis y que con los mismos efectos lo sacábamos de análisis en clase. Bien, aquí está la renta del trabajo, aquí está la renta del capital. Cuando se inicia en España la transición democrática, ese partido de baloncesto hubiera terminado, de hecho terminó, 64-46 a favor de la renta del trabajo. Yo soy más futbolero que dado al baloncesto, pero bueno, 64-46, ganar un partido con tranquilidad, y el del 46 lo han tenido muy bien controlado en defensa, lo del 64, esa era la foto. En la medida en que se va analizando lo que ha venido aconteciendo, curiosamente, con la consolidación de lo que denominamos el sistema democrático, no ha parado, ha sido incesante, unas veces, como ha comentado Juan, más aceleradamente, otras veces menos, una mayor igualdad, una mayor igualdad, una mayor igualdad. Y ha sido en fecha muy reciente cuando ya de manera oficial el partido de baloncesto lo gana la renta del capital. Es decir, actualmente en España el partido de baloncesto, que la renta del trabajo ganaban antes 64-46, ahora es ganado por la renta del capital, ¿no? Claro, eso supone, estos no son datos teóricos, bueno, son datos teóricos, pero tienen efectos prácticos en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y en paralelo, la cuestión que Juan ha abordado muy acertadamente, dice, bueno, vamos a ver, en una sociedad de consumo, que es la que se ha ido gestando en toda la segunda parte del siglo XX, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad de consumo, yo si soy empresario, produzco bienes y servicios, y el secreto está en maximizar mi beneficio mediante la producción de cuanto más bienes y servicios mejor, al menor coste posible, vendiéndolo al mayor precio de venta posible. Punto. Y es ahí donde está la fuente de beneficio. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que con el paso de los lustros, con las reconfiguraciones que ya hemos venido abordando en nuestras conversaciones, poco a poco, y fundamentalmente a partir de un momento concreto, que yo coincido con Juan, lo dijo en una intervención anterior, que tiene mucho que ver lo que ocurrió en torno a los años 70, porque ahí, por ejemplo, entre otras cosas, es cuando por primera vez el dinero pasa a ser puramente virtual. Creo recordar que fue en 1971 cuando el dólar declara no convertibilidad en oro. El 15 de agosto. El 15 de agosto del 71. Hablaremos de ello seguro, ¿no?, cuando hablemos de la deuda, del papel del dinero. Sí. Pero es tremendo y es algo que los ciudadanos, muchos de ellos, siguen todavía sin conocer, que el dinero no tiene ningún soporte de garantía detrás. La gente sigue creyendo que todavía ahí hay oro. Eso también sucede en los años 70. Entonces han ido ocurriendo una serie de transmutaciones muy potentes que finalmente han llevado a un momento, que es el que ha descrito Juan, en donde ¿cómo se gana dinero realmente? No produciendo bienes y servicios. Cuando se gana dinero produciendo bienes y servicios, yo sí necesito un consumidor con renta.
con todas las limitaciones, que no tenga el poder, para que tú has explicado perfectamente, pero necesito un consumidor con renta, porque si no, ¿cómo voy a maximizar mi beneficio? Pero en el momento en el que la obtención del beneficio ya no está en la producción de bienes y servicios, en la venta de esos bienes y servicios, sino en la especulación pura y dura, ya me importa un bledo la renta de la gente, porque ahí no está mi fuente de beneficio. Y eso es lo que está ocurriendo. Otra palabra que me gustaría que comentáramos se repite continuamente y es crecimiento. Sí. Está continuamente en boca de todos los políticos el crecimiento, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Y no se dan cuenta que en la naturaleza nada crece de forma indefinida. O sea, si una planta creciera como crece en los primeros momentos, bueno, o un hámster, si creciera como crece en los primeros días, pues pesaría no sé cuántas toneladas. Y sin embargo, la economía tiene que crecer, por narices tiene que crecer. Cuando ese crecimiento, después veremos a costa de qué es. Ese crecimiento, esa palabra, me gustaría que comentarais algo de dónde nos lleva ese crecimiento que siguen los políticos hablando, pero todos vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. ¿Dónde vamos? Decía Roger Garaudy que el crecimiento es un dios cruel porque exige sacrificios humanos. Fíjate, la idea de crecimiento continuo es absurdo para cualquiera, ¿no? En biología, en todo, ¿no? En pediatría, ¿te imaginas un bebé que sigue creciendo? Que creciera, está creciendo, pero de una manera compleja, ¿no? Pero nosotros los economistas, es peor todavía, es que somos el desastre, porque además hablamos del crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, que es el valor monetario de la actividad económica, monetario. O sea, solo de lo que tiene expresión monetaria. Y si cualquiera de nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, pues te das cuenta de que lo más importante, o sea, lo que tendría que crecer para que tú te sintieras cada día más feliz, para que tú pudieras decidir, me meto en la cama y hoy he vivido mejor que ayer. Ha crecido mi satisfacción, mi felicidad. La inmensa mayoría de esas cosas no tienen que ver con el dinero, ¿no? Conoce el país, Bután es, ¿no? Felicidad interior bruta. Sí, entonces, claro, la verdad es que es curioso lo que cuesta quitarse eso, ¿no? Porque desde los años 50 sabéis perfectamente que hay economistas ya que están diciendo, oiga, vamos a medir esto de otra manera, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto es un absurdo. Es complicado porque el crecimiento, ya hablando un poco en términos más técnicos, el crecimiento en el sentido que los economistas tendríamos que pensar, ¿no? No solo en lo monetario, es complejo. Entonces, yo creo que la primera cuestión que tenemos que hacer es quitarnos la idea de que tiene que haber un indicador que nos mida el crecimiento como un absoluto. Yo pongo siempre el caso de un niño. Te dice, oye, ¿cómo va tu niña? ¿Cómo va tu niño? Pues está bien, está creciendo. Y cuando tú dices que está creciendo bien, ¿a qué te refieres? ¿Simplemente a que pesa más? No. ¿A que está más alto? No. Socializa mejor, empieza a hablar, juega más tal, ¿no? O sea, el crecer es una cosa compleja que no se expresa solo en el peso, en la altura. Entonces, no hay un indicador que pueda reflejar el conjunto de elementos que tendríamos que considerar que conforman lo que es bueno que ocurra en una economía. Últimamente, el presidente Sarkozy encargó a unos cuantos premios Nobel y a otros economistas importantes que crearan un indicador que incorporara la felicidad humana, ¿no? Es muy interesante el documento que hicieron, ¿no? Y se puede avanzar, claro, con indicadores que se aproximan a esa situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero, no hay un solo indicador y no debemos caer en ese mito del crecimiento. En segundo lugar, pensar que solo lo monetario es lo que constituye la expresión de la vida económica me parece que es un absurdo y una también desnaturalización del propio sentido de la economía, ¿no? Dicho eso, pues hay dimensiones de la vida económica como de la vida humana, pues que es bueno que crezcan, pero hay que definirlas bien, ¿no? Y otra cosa es pensar que cualquier cosa puede estar
creciendo indefinidamente, ¿no? O sea, sobre todo cuando tiene que ver con la materia, ¿no? O sea, Mira, George Orwell nos enseñó en 1984 lo que es el metalenguaje. Dicho de una forma muy simple, el metalenguaje, un ejemplo puede ser dos amigos jubilados que se encuentran después de no verse hace mucho tiempo y uno le dice al otro, oye, qué bien te veo, no sé qué, no sé cuánto. Pero en esa misma conversación, ese que ha dicho que lo ve bien, hablando de otro, dice, también lo vi muy envejecido. Ese también lo vi muy envejecido, ha puesto de manifiesto que al amigo lo ha visto muy envejecido. El metalenguaje está muy presente en la vida cotidiana y cuando lo detecta la verdad es que es muy divertido. Bueno, pues tirando un poquito el chicle del metalenguaje que nos enseñó Orwell en 1984, hay expresiones que forman parte de un metalenguaje absolutamente etéreo y que tiene como objetivo o el no decir nada o simplemente engañar a la gente. Son determinadas expresiones que se utilizan en el argot económico y sobre todo en el argot político. Bueno, por derecho propio, en la cabeza del ranking de esas palabras que se utilizan para engañar o para no querer decir nada, está la palabra crecimiento y progreso. Está ahí. Y por tanto eso es simplemente un bluff, no dice nada. Es decir, cuando un político habla de crecer, no está diciendo nada, absolutamente nada. Y cuando en economía se habla de crecer, recuerdo los muchos estudios que se han hecho en este país sobre qué incremento del PIB se necesita para crear empleo. Cuando la generación o no de empleo, hombre, evidentemente la actividad económica y su desenvolvimiento influye, pero influyen otros muchos factores evolutivos y de decisiones que hemos venido analizando que no tienen nada que ver con esa monetarización de la actividad económica a la que hacía referencia muy bien Juan. Y el político te dice, como los economistas dicen que se necesita un 2,5, pongamos por caso, de crecimiento del PIB para crear empleo, la solución para que yo pueda crear empleo y para que tú tengas un puesto de trabajo es que el PIB crezca, al menos un 2,5, porque eso es una gran mentira, eso es un mundo de falacia, eso es un mundo de quimera. Para mí la palabra crecimiento tiene un símil con lo siguiente. En el día a día hay muchas personas que hablan del mañana, lo haré mañana, y se plantean objetivos para mañana. A mí me gusta compartir que en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos casos, lo que realmente están queriendo decir es otra palabra que empieza por M, pero que no es mañana, que es miedo. Es decir, hay muchas veces que en tu vida cotidiana tienes miedo a hacer determinadas cosas. Y como no tienes el valor suficiente para llevarlo a cabo, te inventas ese objeto etéreo que es el mañana. Lo haré mañana, que va ligado a un condicionante. Cuando tenga un trabajo, cuando encuentre una pareja, cuando me toque la lotería, cuando. Realmente lo único que estás indicando es que le estás dando una patada a la pelota para adelante y que realmente no tienes el valor, oye, y reconócelo, no pasa nada, pero no te autoengañes, hablando de mañana cuando realmente estás hablando de miedo. Bueno, pues con la palabra crecimiento pasa algo muy parecido. La palabra crecimiento esconde otras cosas y normalmente lo que esconde es o desconocimiento absoluto de lo que hay que hacer, y viene muy bien hablar de crecimiento porque no tienen ninguna cosa que decir sensata y eso sirve como batiburrillo para engañar a la gente, o algo peor, es decir, lo que intenta es generar confusión, equivocando los caminos y enderezando medidas políticas o medidas económicas que están llevando en muchos aspectos a un callejón sin salida, que es lo que está ocurriendo y ha ocurrido actualmente, ¿no? Sí, yo también quería comentaros que todo este crecimiento que se habla y se le llena la boca a los políticos, que estamos creciendo, estamos saliendo de la crisis y tal. Y a los economistas. Claro, nosotros los primeros que hablamos de eso, ¿no? De ese crecimiento del PIB, que estamos saliendo y tal, es un crecimiento que no es provocado, sino que es debido a la bajada del precio del petróleo, a la relación monetaria, a la relación euro-dólar, al turismo, en fin, a causas que no son específicas de ese trasvase de renta del trabajo capital, de ese empobrecimiento general de la gente, ¿no? Y un tema también que me gustaría comentarais, que no he encontrado la fuente, que lo tengo yo de hace tiempo ya, era que era muy interesante. Todo crecimiento del PIB, decía, no he encontrado la fuente, por si me podéis ayudar, que un crecimiento del 0,6% del PIB, la brecha entre personas y países se incrementaba en un 1%. Es decir, cuanto más crecía el PIB, más se abría brecha entre países ricos y pobres, entre personas ricos y pobres. ¿Tenéis algún estudio de esto más concreto? Porque no he llegado a encontrar la fuente. No, hombre, lo que hubo un engañabobos durante mucho tiempo, que lo que se decía era
el progreso, la igualdad es el resultado del crecimiento. Y decían, hombre, es verdad, en unos primeros años aumenta el crecimiento y va a haber mayor desigualdad, pero eso es el coste inicial, ¿no? Kuznets y otros economistas, eso se vio claramente que no es así. Ahora, yo no he visto una correlación de ese tipo, entre otras cosas porque supongo que depende mucho de los países, ¿no? Pero sí que hay una cuestión que es muy interesante porque, por hablar de estos mitos, hay un mito también en relación con el crecimiento que yo creo que todo el mundo ha oído, ¿no? ¿Quién no ha oído esa famosa expresión? Hombre, bueno, primero es que hay que crecer y luego distribuir, ¿no? Entonces, es que, claro, hasta que no está hecha la tarta, no la puedes distribuir, ¿no? Entonces, eso es de una elementalidad que parece que es verdad, oye, hay que sacrificarse, pero es que eso en repostería funciona. Tú no puedes partir la tarta hasta que está hecha. Pero es que en economía no es así. O sea, en economía cuando decimos este bolígrafo cuesta, la producción de este bolígrafo cuesta 1 euro, es porque se ha retribuido por valor X a diferentes personas que han ido aportando algo para producir el bolígrafo, bien como trabajadores o propietarios del capital. Por lo tanto, en economía el crecimiento y la distribución van juntos, es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso significa que hay que acabar con la idea, creo yo, de que conseguir la igualdad es el resultado de redistribuir a través del Estado. El Estado puede paliar las diferencias, pero donde hay que acabar con la desigualdad es en el origen, en lo que llamamos la distribución primaria entre el capital y el trabajo, porque si no, la redistribución lo que puede hacer es paliar, pero difícilmente, ¿no? Y es conveniente que la gente sepa ese mito, ¿no? O sea, es algo paralelo, que va junto, ¿no? Va de la mano. La fuente que tú buscas, Enrique, yo tampoco la tengo en la cabeza. Sí tengo en la cabeza, Juan, porque yo he tenido muchos años de militancia política y de actividad política en cargo público con la socialdemocracia, entre comillas, que ha sido la que ha hecho de un baluarte esa frase, no hay que crecer para repartir, para distribuir. Y claro, cuando te la espetan en cualquier debate, esa persona ya se ha ganado enteros porque es muy fácil de entender, entre comillas, lo que no significa que sea verdad, pero es muy fácil de entender. Oye, tenemos que hacer que la tarta crezca y crezca porque de esa forma podemos coger más trozos para todos. Si la tarta es muy pequeñita, ¿cómo vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a repartir? La verdad es que a mí, que antes de la militancia en la socialdemocracia venía de la militancia comunista, esto me llamó mucho la atención, me ha llamado siempre mucho la atención. Y hubo un momento determinado que empecé a indagar el origen. Puede ser que el origen sea muy anterior, pero encontré una fuente que para mí ya era lo suficientemente antigua y lo suficientemente expresiva del contexto en el que nace. Y fue un congreso de la socialdemocracia alemana, un congreso clave, el congreso de Bad Godesberg de los años 50, donde Willy Brandt es elegido secretario general y es donde lo que hizo después el Partido Socialista con Felipe González aquí en España en los años 80, en aquellos años 50 en Alemania lo hace la socialdemocracia alemana, el SPD, que es la ruptura con el marxismo. Se rompe con el marxismo en ese congreso. Y una de las frases mágicas de Willy Brandt fue precisamente esa. En el convencimiento a los delegados de que era necesaria una colaboración con el sistema, que era necesaria una colaboración con el capital, él hablaba de que el capital era también en parte aliado, porque había que buscar esas alianzas, porque esa alianza es la que posibilitaría un crecimiento para poder repartir gracias a ese crecimiento. No sé si algún delegado se le levantaría en aquel congreso o si lo dejarían hablar diciendo, mire usted, no, para distribuir y repartir lo que hace falta es distribuir y repartir, no crecer. Y hay muchísimos procedimientos, muchísimos instrumentos, el sistema fiscal entre ellos, para repartir sin necesidad de ninguna falacia, ningún conejo que se saque de la chistera, que es en definitiva el famoso crecimiento. Está claro. Hablamos sobre crisis de deuda y voy a introducirlo, si os parece, con una frase que me encanta, que dice, hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es a través de la espada y la otra a través de la deuda. ¿Quién la dijo? John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, inicio del siglo XIX. Uno de los fundadores de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significa esto?
Bueno, es que es fácil entender lo grave que es estar endeudado, porque significa que todo lo que tienes que hacer se tiene que encaminar a pagar la deuda. O sea que eso creo que cualquier persona lo entiende, ¿no? Y de hecho, tanto es así que para que eso se vea reforzado desde tiempo inmemorial, en muchos países la palabra deuda es la misma palabra que culpa, porque la palabra deuda tiene que estar asociada a un sentimiento de culpa para que así el deudor sea consciente de que eso tiene que pagarlo por delante de todo. O sea, eso yo creo que cualquier persona lo entiende fácilmente, ¿no? Ahora, lo que es interesante y curiosamente, lo que la gente normal, normal quiero decir, normal o catedrático de universidad, de economía, como me pasó a mí hace poco en el Parlamento andaluz, que uno de las tarjetas black se me vino a mí diciendo que estaba diciendo tonterías porque yo dije que el dinero venía de la nada. Y dije, pero sí, lo dijo Maurice Allais, el premio Nobel que es más liberal que tú. Bueno, el caso es que lo que normalmente no se sabe es que la deuda es el negocio de la banca. O sea que la deuda no es el resultado de nuestra culpa. La deuda es un negocio. Y si allí enfrente hay una persona que tiene un bar, pues es normal que esté pensando día y noche, dándole vueltas a las formas que pueden hacer que entre más gente al bar a tomarse allí unas copas. Y si ahora vienen los mundiales, pues se comprará el tipo una pantalla gigante para que vaya la gente allí, hará ofertas con unas tapas, en fin, lo que se le ocurra para que entre gente, porque ese es su negocio. Y el que tiene una tienda de calcetines igual, y de sillas. Pues bien, el que tiene un negocio que es crear deuda, pues lo que hace es, por cualquier medio, conseguir que se cree deuda y que la gente se endeude. Yo no sé si vale la pena, a mí me gusta contarlo mucho porque en cualquier esquina que haya, o cualquier persona que esté oyéndolo, ¿no? Pero es que no se es consciente, ¿no? O sea, cuando yo te presto a ti 100 euros, la cantidad de dinero total que hay en la economía sí es el mismo, hay 100 euros, solamente que ahora están en tu bolsillo, ¿no? Pero si viene una banquera, un banquero, me convence de que yo deposite mi dinero en el banco y dejo 100 euros, mis 100 euros en el banco, si tú vienes y me pides 20 euros, por ejemplo, yo no los tengo, digo, mira Enrique, no los tengo, se los he dejado al banco, pero ve al banco a ver si te los presta. Tú vas al banco, ¿cómo vas al banco? Vas al banco como los pavos esos que le regalaban a nuestros abuelos en Navidad, que los pobrecillos yo los veía por la calle, por la casa, que parecía que sabían que le iban a cortar la cabeza, ¿no? Pues tú vas al banco, ¿qué dirías si te encuentras con un amigo? Voy al banco a ver si me hacen el favor de concederme un crédito. El banquero lo que está es deseoso de que tú llegues allí, y cuando tú llegas, ¿qué hace el banquero? ¿No? Toma un papel, le firmas un contrato y ni te da. ¿Quién de los que nos están viendo ha pedido alguna vez un préstamo y le han dado el dinero? No, ni te dan el dinero, te hacen una anotación. Tú le debes al banco 25 y te dan una tarjeta, una chequera. ¿Cuánto dinero hay entonces en la economía? Yo cuando esto lo digo en charlas y tal, pues la gente dice, pues ¿cuánto va a haber? 100. Porque claro, la gente confunde el dinero legal. El dinero legal sigue habiendo... Bueno, legal, ya hablaremos del dinero legal. Sí, las monedas y billetes, el que crea el Estado, ¿no? Sí. Que son... sigue habiendo 100. Sí. Pero el banco ha creado medios de pago, no ha creado billetes ni monedas, ha creado medios de pago, la capacidad de que tú con una tarjeta lo metas en un aparato o vayas a una superficie comercial y puedas comprar. Cada vez que el banco da un crédito, crea dinero. Al crear dinero, ¿qué logra? Crea poder de decisión, crea
poder de satisfacción. Ese es el negocio de la banca. Crea dinero cada vez que da deudas. Por lo tanto, es como el del bar de enfrente. La banca tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que aumente la deuda. Aumenta la deuda porque quienes tienen más poder en el mundo, y lo tienen precisamente por eso, tienen el privilegio de crear dinero. Y luego ya la última parte, ¿de dónde viene ese dinero? Nadie ha visto a un billete de banco parir otro billete. ¿De dónde vienen los 25 que te han dado a ti? La gente dice del depósito de Juan. No, es falso. Yo tenía un depósito de 100 y me puedo gastar los 100. Luego, los 25 tuyos son nuevos. ¿Y de dónde vienen? Como decía Maurice Allais, el premio Nobel, de la nada. Y si vienen de la nada, ¿cuánto le cuesta al banco hacer la anotación y darte a ti 25 euros? Nada. Quitemos el aparato administrativo, que no es nada. Y si no es nada, si no le cuesta nada darte dinero, ese dinero para que tú pongas una empresa y contrates a 20 trabajadores, ¿por qué te cobra un interés? Si te da algo que a él no le cuesta nada. Entonces no es más normal que ese medio que hace, ese instrumento que hace que tú puedas crear una empresa o que tú puedas ir a comprar, sea un servicio público y se regule en función de las necesidades que tenemos los seres humanos para intercambiar y producir nuestra vida. Naturalmente no estoy diciendo como cuando que tires el dinero, no, en proporción a lo que la actividad económica tiene, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, es muy importante entender que la deuda es un negocio y que como tal negocio se produce estratégicamente. ¿Por qué pisos de propiedad y no de alquiler? Yo vivo en un piso de alquiler, no tengo que pedir una hipoteca, no tengo que ir al banco a pedirle una hipoteca. ¿Por qué sueldos tan bajos? Claro, sueldos más altos beneficiarían a las empresas, pero sueldos muy justitos, pues tu niño se cae, se rompe un diente y tienes que ir al dentista, tienes que pedir un crédito. Porque si la gente, el 60% de los españoles no tienen para circunstancias, atender circunstancias extras, ¿no? Esa es la cuestión de la deuda. En el programa anterior, hablando de la deuda, comentábamos, sacaba a colación la expresión raza de deudores de Zygmunt Bauman. No voy a volver a ello, pero yo diría que ese es el reflejo del impacto sociopolítico de la deuda. El que ciudadanos, empresas y ahora también gobiernos estén sometidos al dictado de las decisiones del entramado financiero. Desde el punto de vista no sociopolítico, sino socioeconómico, Juan ha puesto el dedo en la llaga. Además, en un tema que creo que los tres tenemos experiencia de, siendo muy simple, lo cuesta arriba que se le pone a la gente a entenderlo. Porque es como si le estuviera destrozando una percepción absolutamente asentada en su sistema de creencias y que se niega a ver algo tan evidente, ¿no? Que, en primer lugar, efectivamente, en lo que técnicamente se llama dinero legal, es decir, el dinero que está creado desde las instituciones oficiales, entre comillas, no tiene respaldo ninguno, es puramente virtual. Entonces te preguntas, bueno, y entonces el que le da a la máquina, ¿por qué crea más? ¿Por qué crea menos? Entonces tienes que meterte ya en explicaciones de política económica, política monetaria, y la gente va y se te despista. Pero lo realmente importante para las personas que nos estén siguiendo, y es por lo que quiero subrayarlo, es que los billetes que tenemos en los bolsillos, sean de un valor u otro, sean más o sean menos, no tienen ningún respaldo. Son puramente virtuales. Y desde el año 1971 todo el dinero que los gobiernos, las instituciones crean en el mundo no tienen respaldo ni de un metal precioso, ni de nada, de nada, de nada. Hoy se habla mucho de lo virtual. Lo primero realmente virtual ha sido el dinero, que lo es desde el año 71. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta la gente. A mí me gusta recordar que en España, la primera vez que se quita lo del Banco de España, pagará al portador, que era la antigua creencia de que había un respaldo y de que tú ibas al Banco de España y te daban oro, ese tipo de creencias. La primera vez lo hizo Mariano Rubio, el célebre, por otras razones, gobernador del Banco de España, con los billetes de 2.000 pesetas, que en una primera tanda todavía mantenían lo del Banco de España, pagará al portador, y después se quitó. Creo que estamos hablando de principios de los años 90, es decir, 20 años después de que ya no hubiera ninguna referencia. Pero en el sistema de creencias de la gente todavía está ahí presente. Y la realidad es que los billetes no tienen ningún respaldo.
son puramente virtuales. Punto segundo, al hilo de lo que Juan ha comentado. Para colmo, el tanto por ciento abrumador, creo que está por encima del 90%, del dinero que se mueve en el mundo no es dinero de instituciones oficiales, no es dinero de billetes, sino que es ese dinero bancario cuya creación ha perfectamente explicado Juan. En el momento en el que tú metes esos 100 euros en el banco le da 1,20, a otro le da 40 y a otro le da 20. Cada uno de esos que los reciben lo utilizan para realizar compras. Los que le han vendido a ellos cogen esos euros que los vuelven a depositar en el banco, con lo que en muy poco tiempo hay 100 aquí y vuelve a haber sumado otros 100 en otras entidades financieras y así sucesivamente. Y eso hace que finalmente hay una montaña de dinero dando vueltas, que ese sí que ya es la virtualidad de la virtualidad, porque efectivamente no se ve, eso sí que ni siquiera se puede ver. Al menos los billetes se pueden ver, al menos se pueden ver, aunque no tengan respaldo. El dinero creado por los bancos, que repito, está por encima del 90% de lo que se mueve en la economía, es que ni siquiera lo puede ver. Juan lo ha dicho muy bien, son anotaciones, ¿no? Todo esto, ¿para qué está sirviendo? Bueno, forma parte del entramado, forma parte del negocio bancario, pero aunque sea muy brevemente, me gustaría compartir con vosotros que en la percepción de las cosas que quiero poner sobre la mesa, hemos hablado de crisis y también desde el principio ha estado presente la palabra mutación. El papel de la deuda, el papel del crédito, que es tan curioso que incluso en el metalenguaje y en el lenguaje directo ha llevado, por ejemplo, a la Iglesia Católica a variar el Padre Nuestro. O sea, la oración de Jesús al Padre Celestial, que es, por así decir, de las partes más santas, ¿no?, que puede haber en la tradición católica. Bueno, pues el Vaticano sin ningún tipo de problema ha cambiado el Padre Nuestro, y donde antes era perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pues de golpe y porrazo eso cambia y ahora se habla de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, es francamente curioso, pero en fin, no vamos a hacer sangre, vamos a seguir por nuestro camino. Decía que me gusta compartir el hecho de que lo que llamamos sistema, que es el sistema mercantilista capitalista, que arranca ya por el siglo XVI, tiene una primera fase que, sin extendernos en grandes discursos, se caracteriza porque hay una actividad que es la central, que es el comercio y la figura del mercader. Ese es el referente del sistema. Ahí se empiezan a consolidar mercados que son regionales y nacionales, que hasta entonces no había. Las instituciones que gobiernan son instituciones predemocráticas del antiguo régimen. Y desde el punto de vista de los referentes territoriales, el capitalismo nace en Europa. A mí me gusta decir que, como arquetipo, esa primera fase del sistema capitalista es una especie de roedor, es un ratón, es una rata, una mezcla entre el mercader de Venecia y el avaro de Molière, ¿no? Es el arquetipo que viene a describir esa primera fase del capitalismo. Pero en su evolución, el capitalismo llega a un momento concreto, siglo XIX, donde se da la revolución industrial. Ahí pasamos a una segunda fase, donde el comercio sigue teniendo su importancia, pero ya no es la máxima referencia, sino que la máxima referencia es la producción de bienes y servicios. A partir de ahí, el comerciante no es el agente clave, sino que es la industria y el mundo de la empresa. En paralelo, la expansión de los mercados ya no son regionales o nacionales, sino que son internacionales, en la época del colonialismo. Las instituciones empiezan a ser las que hemos denominado democráticas, y desde el punto de vista territorial hay una ampliación y el eje se convierte en Europa, Estados Unidos, hasta el punto de que ya a comienzos del siglo XX Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial. Buscando un arquetipo, al igual que en la primera fase hablaba del roedor, yo aquí hablaría de un león. Un león es mucho más fiero, es mucho más salvaje, es mucho más potente, no tiene mucha más fuerza. Y efectivamente el capitalismo de después de la Revolución Industrial tiene mucha más fuerza que el previo. Pero todavía mantiene una lógica, permitidme que lo diga así. Es decir, el león es el ejemplo que me gusta poner. Cuando tiene hambre, ataca a las cebras. Pero si hay 100 cebras, no se come las 100 cebras. Cazan exactamente las que necesitan para alimentar a él y a sus crías. Y punto. Las demás cebras siguen vivas para cuando necesiten otra vez comida y a por ellas. ¿No caza la leona? O la leona. No, la verdad es que no lo sé muy bien. En cualquier caso he hablado... Bueno, eso pasa en casi todos los sitios. Ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una mutación. Y en esa mutación el crédito, la deuda, el dinero virtual, el dinero bancario, creo que ha sido decisiva, ¿no? Ya no es ni el comercio ni la producción de bienes y servicios lo que obtiene el beneficio del capital, sino que es la especulación. Una especulación que es global y que es cortoplacista. Eso ha hecho que ni el comercio, ni la industria, ni la empresa
Hoy día los referentes es el sistema financiero y por tanto la banca. Tú lo decías muy bien en una de tus primeras intervenciones, lo que siempre se ha dicho en los libros de texto de economía, que es un intermediario, se ha convertido en quien realmente tiene la sartén por el mango, la banca. Y eso ha ido unido a una consolidación de mercados que ya no son ni siquiera internacionales, ya es global, punto, funcionando en tiempo real. Un giro en lo que es el tema institucional, ya no hay instituciones predemocráticas ni democráticas, son postdemocráticas, el alejamiento absoluto de las decisiones, el anonimato y la abstracción en el ámbito de las decisiones, los G20, la Comisión Europea, cosas donde la gente no tiene ninguna capacidad de incidir y para colmo, como también hemos compartido, con esa voz que está ahí anónima, que es la que realmente está diciendo a esas instituciones lo que tienen que hacer, ¿no? Y desde el punto de vista geográfico ha habido también un trastoque. Ya Europa ha dejado de pintar, de ser el referente en la primera fase y de ser Europa-Estados Unidos el referente en la segunda, hoy es Estados Unidos-China, por decirlo de alguna manera, es el Pacífico, donde está China, donde está Estados Unidos, donde está Japón, y para colmo, donde también geográficamente están próximos la India y Brasil, que son también los países que dentro de nada van a encabezar la economía mundial. Europa ha quedado fuera de juego, y todos los intentos que ha habido con el tema de la Unión Europea a la vista está, ¿no? Que han sido intentos donde llenándose la palabra de lo social, finalmente ha sido simplemente un mercadeo que lo que está permitiendo a los capitales es moverse con más libertad y asuntos solucionados, ¿no? El arquetipo de esta nueva fase en la que estamos no es ni el roedor de la primera ni el cocodrilo de la segunda, sino que a mí me gusta hablar, perdón, ni el ratón de la primera ni el león de la segunda, sino que a mí me gusta hablar del cocodrilo. Porque el cocodrilo, siempre que una cebra se acerque al río, la mata, siempre. Aunque no tenga hambre, aunque la cebra se quede flotando su cadáver en el río y se pudra, no puede evitarlo. Y al sistema actualmente, a los que detentan el poder en el sistema, le pasa lo mismo, no pueden evitarlo. Es una voracidad tan tremenda que no pueden evitarlo. Ya no hay estrategia como tenía la empresa, como tenía la industria. Ahora hay una búsqueda del beneficio por la especulación y absolutamente cortoplacista. Lo que pueda ganar hoy, gano hoy. Y si para eso tengo que engañar a los dos, os engaño. Y no vale que me diga, oye, que si lo engaño hoy, ya mañana no tienes que... Me da igual, si te puedo engañar hoy, te engaño. Y esa es la realidad del sistema en el que estamos metidos y evidentemente la deuda, el crédito han sido los desencadenantes, los grandes instrumentos para esto. La deuda tiene para hablar varios programas de ella, ¿eh? Os habéis ido los dos, porque la frase que he dicho es de un señor del siglo XIX que habla de dominar a los gobiernos, a los países, o bien por las armas, por la deuda. Aquí en España hemos pasado de una deuda pública sobre PIB antes de la crisis de un 30 y tantos %, ya estamos al 100%, pero se sigue la estimulación monetaria, se sigue endeudando a la gente, ¿eh? La gente, los bancos, las empresas y los gobiernos y las instituciones. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos Pero hay una al cosa 200%? muy interesante, ¿eh? Del año 95 hasta ahora, salieron los datos hace 15 días, el total de la deuda que acumula España, de la deuda pública, del total, el 45% son intereses. O sea, que es que la deuda, y en realidad son intereses, pero hay que tener en cuenta que a su vez, dentro de esa deuda, está la deuda que hay que suscribir para pagar los intereses. Para pagar esa deuda. Es que un tipo de interés del 7% significa que en 10 años la deuda se ha duplicado. Y efectivamente yo a veces lo comento, es una pena que la Iglesia la hayamos dejado de tener de aliado, porque la Iglesia fue, bueno, un poco, ¿no? Pero la Iglesia Católica muchas veces fue la que impulsó los jubileos. Un jubileo era la anulación de las deudas, porque siempre a lo largo de la historia ha ocurrido igual, que la deuda se desborda y llega un momento en que tienes que hacer mesa limpia. Santo Tomás escribió contra los intereses, claro, por bajitos que fueran, con usura. Porque es que no se puede, o sea, es que todo... y estamos, hombre, es verdad que son algunos casos un poco excepcionales, pero hay gente en España que está pagando deudas al 2000% anual, en estos créditos que anuncian en la televisión, ¿no? No lo saben, no se dan cuenta que una comisión en muy poco tiempo, anualizándola sale un disparate. Claro. Pero la idea mía, ¿es sostenible el nivel de ritmo de deuda que como institución, Posible, como país, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? Mira, todas, a mí me han criticado mucho en los últimos meses, pero me da igual. Todas
todas las crisis de deuda que ha habido en la historia del mundo se han resuelto con algún tipo de reestructuración o de quita. Entonces, con toda seguridad, vamos, ahí puedes poner la mano en el fuego, con toda seguridad se dará o una reestructuración o una quita, porque el segundo elemento que se ha dado siempre, es que la solución a una crisis de deuda no es técnica, no es que se reúnan tres especialistas en altas finanzas, no, es política. ¿De qué depende? Del poder, del pulso que echen el deudor y el acreedor. Si el deudor le echa el pulso al acreedor, el acreedor no le queda más remedio que acceder a una reestructuración o a una quita. Eso es inevitable lo que pasará. En Europa habrá, antes o después, una conferencia, en fin, algún tipo de evento que se plantee reestructurar la deuda, convertirla en deuda perpetua, en bonos de no sé qué, a partir del 60, en fin, ya inventarán algo, pero vamos, eso es absolutamente. Es más, la paradoja es que a ustedes que dicen, Rockefeller y compañía, que la deuda es negativa, la de los, vamos a hablar solo de la deuda, es tan mala, vale, vamos a pagarla. No se puede. O sea, la deuda es mucho mayor que la cantidad de dinero que hay en el mundo, por lo tanto, que eso es otro absurdo. Porque ¿cómo puede haber una deuda que sea mayor que el dinero que hay? ¿No la puedes pagar? O sea, eso es una aberración, eso va a estallar. Y ahora, el problema es interesante. ¿Cómo se acaba con una deuda de ese tipo? Puede haber una inflación que se la coma. Yo creo que eso es imposible que hoy se dé. Puede haber una guerra, como ha ocurrido en otros momentos, que hace y se chupa recursos. Hoy día ni una y otra guerra, y después de eso otras 20 guerras, podrían absorber la cantidad tan ingente de deuda que hay. No hay otra fórmula que sentarse y decir, se ha acabado. O sea, esto se quita. No hay otra manera. Desde el punto de vista económico, coincido totalmente, Juan, contigo. Y ahí el quid de la cuestión está en quién pilota ese proceso. Ese es el quid de la cuestión, quién lo pilota. Tú, Enrique, has trabajado como asesor fiscal en procesos concursales y no te tengo a ti, por tanto, que enseñar nada. Yo he tenido una experiencia personal directa, como en mi ámbito profesional, que fue presidir el parque temático Isla Mágica en el momento en el que el parque estaba totalmente hecho polvo y tuvimos que llevar a cabo un proceso concursal de negociación de quita. Claro, y hay un momento concreto en el que los acreedores son conscientes de que, mira, no voy a cobrar lo que realmente me tienes que pagar, pero es que cojo lo que tengo aquí delante con los números con toda claridad, o es que no voy a coger nada dentro de muy poco tiempo. Yo coincido con Juan que esa es la única solución, vamos a llamarla así, que se vislumbra en el medio plazo. Y el gran interrogante es, ¿quién va a pilotar eso? ¿Lo vamos a hacer nosotros? Es decir, ¿lo va a hacer la ciudadanía? ¿O realmente va a ser la propia banca la que, en el convencimiento de lo que aquí estamos comentando, que es 2 más 2, 4, es un convencimiento de puras matemáticas, va ella misma a diseñar los procedimientos, los sistemas? Tal como está el patio ahora mismo, no hace falta ser un lince como para suponer que va a pasar esto segundo. Es decir, va a ser el propio entramado financiero el que va a buscar esa solución, va a dar forma a esa quita, entre comillas, que no se llamará así lógicamente, sino que se buscarán las fórmulas que sea. Lo que es evidente es que en el presupuesto del Estado español, que no llega a 300.000 millones de euros, el presupuesto anual, no llega, le falta bastante para llegar a los 300.000 millones de euros, el pago de la deuda de capital e interés anual se acerca a los 200.000 millones. Es imposible, es decir, si el Estado realmente pagara lo que le corresponde por la deuda, te quedaría menos de 100.000 millones para todo, no tendría absolutamente para nada. Ya no sería la merma y el deterioro de los servicios públicos, sería simplemente la eliminación de los servicios públicos. Se da la circunstancia, si me lo permitís, que lo habéis mencionado los dos, en un concurso o en una deuda hay un deudor y un acreedor, pero aquí todos son deudores. ¿Cómo se ha generado esa deuda? Todos lo sabemos. Se emite dinero, por lo menos el Banco Central Europeo, emite dinero, que se lo presta a la banca a muy bajo dinero, el Estado con la famosa prima de riesgo
emite una deuda pública que la compra la banca con el dinero que le damos todo a través de ese banco central. Entonces, a un tipo de interés, tú hablabas del 7%, cuando ellos el dinero se lo dan al 0%, al 0,5%, ¿no? Entonces ellos están comiéndose una deuda que después está en los fondos de pensiones. Todo me hace gracia a la gente que dice, tengo un fondo de pensiones, un fondo de pensiones. Lo que tiene es deuda pública. Claro, lo que tiene es deuda pública, ¿no? Pero con mucha menos rentabilidad. Sí, pero no solo rentabilidad, sino es que no tiene nada, ¿no? No tiene nada, tiene fondo de pensiones, los grandes fondos de pensiones. ¿Y qué tienen? Nada, tienen deuda pública, ¿no? Sí, entonces, pero perdona, esta si inmensa deuda pública, en su día la cobrará. Si tiene un fondo de pensiones, no. Esa es la diferencia. Esa es muy importante. ¿Quiénes son? Es entretenerlo y no tenerlo. Claro, ¿quiénes son aquí los deudores y los acreedores? Porque yo cuando tengo un concurso, cuando he tenido concurso, cuando ejercía de eso, vamos a hablar con los acreedores y tenemos que presentar una lista de los estos son los acreedores. Aquí los acreedores de los estados, de Estados Unidos, ¿quiénes son? ¿Quién tiene? ¿Los chinos, los japoneses? ¿Y quiénes? ¿Qué instituciones tienen? Porque los japoneses, por ejemplo, tienen la gran deuda pública suya, la tienen ellos. Sí. Por eso se pueden permitir una deuda pública que sea el 200 del PIB. Pero nosotros, que estamos al 100%, ¿quién tiene la deuda pública española? Los grandes bancos. Y los bancos quieren dar dinero, se lo hemos dado a nosotros, ¿no? Es un poco la gran perversión del sistema. O sea, nosotros mismos hemos hecho ricos a unos señores que nos han hecho pobres, nos han empobrecido, ¿no? Es un poquito la perversión, además de la deuda, ¿no? Sí, porque a su vez la deuda pública de España era escasa. Muy poca. O sea, en la eurozona y en España, desde el año 89, que empieza a 90, que empieza el Banco Central, el Banco de España a no financiar al Estado, desde ese año hasta aquí, si tú quitaras los intereses, lo que se llama el saldo primario, salvo 2 o 3 años, en el resto había superávit primario. ¿Por qué? Porque los gastos corrientes rara vez habían superado los ingresos. Ahora, ¿qué ocurre? Porque si tú tienes un gasto corriente superior a los ingresos un año por alguna circunstancia y te tienes que endeudar a un tipo de interés de mercado, entonces ya empiezas a generar la deuda. O sea, el 40 y tantos por ciento en bruto, sin contar, como he dicho antes, la deuda para pagar deuda. Y eso ocurre en toda Europa. En estos momentos todos los estados de Europa pagan pues alrededor de 350.000 millones de euros cada año en intereses. Bueno, ¿pagan o se endeudan más? Bueno, hombre, pero lo tienen que pagar y tienen que aumentar la deuda. Eso es. Y no tendrían por qué pagar nada. O sea, si la deuda española, por gastos corrientes mayores a ingresos corrientes, de un Estado que a veces ha malgastado mal, ¿vale? Correcto, que encima ocasionalmente vamos a dar por hecho que ha gastado mal, ¿vale? Si esa deuda originada desde el año 90 hasta aquí lo hubiera financiado un banco central, propio, lo mismo que le financia a los bancos privados, nosotros tendríamos un 15% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Tenemos el 100, luego del 15 al 100 es la consecuencia de intereses de deuda para pagar la deuda. Y en Francia, hace unos meses leía un informe, no el 15, el 4. Es tremendo. Es que es una barbaridad, tenemos, ¿no? Varios programas, tenemos que ir terminando este programa. ¿Quieres comentar algo de deuda? Aunque hay mucho por comentar, ¿no? Porque es recordar que del billón aproximadamente de euros, ¿no?, que la deuda pública española, sí, en los tantos % de diferenciación entre capital e intereses, lo ha puesto de manifiesto Juan, y yo añadiría el periodo histórico en el que se ha producido la mayor acumulación. Desde el punto de vista de los presupuestos del Estado, 2006, 2007, por ejemplo, se cierran con superávit. Sí. Contando intereses. Contando intereses se cierran con superávit. Y es a partir del 2008, la famosa crisis financiera, la famosa desviación de recursos públicos a la banca privada, cuando se invierte por completo y ya no ha tenido marcha atrás, ¿no? No recuerdo bien la cifra, pero algo así como 20.000, 25.000 millones en negativos de euros en el año 2008, 70.000 millones en el año 2009, 90.000 millones en el año 2010
y a partir de ahí ya entramos en esa espiral de 100.000 millones anuales en el 11, en el 12 y en el 13, con lo que la mayor parte de ese billón que hay, aparte de proceder de intereses, también está acumulado en un periodo histórico muy concreto que coincide con la famosa crisis. Y si añadimos lo que comentabas antes, que los parlamentarios, no sé otra vez si ha ocurrido en la historia, se reúnen en agosto de 2011 para trabajar, para que a 1 de septiembre se modifique la Constitución con nocturnidad, para hacer el pago de esos intereses y de esa deuda pública como preferente con respecto a todo. Prioridad absoluta. Antes de pagar nada hay que pagar eso. Y lo firman los representantes políticos que hemos... bueno, yo hace 20 años que no voto, ¿no? Los que votan, los que siguen votando, han votado, son representantes de todo, a mí también me representan, han firmado eso. Es decir, que le dan el visto bueno a todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno. Sobre el hecho de que los representantes políticos representan a los que se abstienen, no estoy de acuerdo. ¿No? Pero eso ya aparecerá en otro programa, bueno, no estoy de acuerdo. Tenemos mucho que compartir, os quiero dar las gracias, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y continuaremos. Tenemos muchos temas por qué tratar todavía. Gracias. Hasta pronto. Despato.